¿qué son los métodos alternativos de solución de conflictos? Son herramientas que ofrecen a las personas diversas oportunidades para solucionar sus conflictos por sí mismos o con la ayuda de un tercero sin la necesidad de acudir a despachos judiciales. La transacción es un modo de extinguir las obligaciones y es uno de estos mecanismos. Consiste en un contrato mediante el cual las partes resuelven directamente por mutuo acuerdo una situación jurídica. Este mecanismo se encuentra desarrollado en el Código Civil en su artículo 2469 hasta el 2487. Como contrato debe reunir los requisitos de existencia y validez en materia civil, que están contemplados en los artículos 1501 y 1502 también del Código Civil. Nos explica que la persona que firme debe ser legalmente capaz y que tenga su consentimiento y no adolezca de vicio. Es decir, que no lo estén obligando a firmar el documento y que recaiga sobre un objeto lícito. Solo se pueden transigir derechos patrimoniales que sean susceptibles de renuncia, es decir, los de índole económica, como por ejemplo el dinero, los bienes inmuebles, entre otros. Siendo así, se entiende que los derechos personalísimos no son susceptibles de transacción, pues estos derechos son los íntimamente unidos a la persona y están estrechamente vinculados con los atributos de la personalidad. Un ejemplo, el derecho a la salud, a la vida, entre otros. ¿Cuáles son los efectos de esta transacción? La transacción puede ser tanto extrajudicial como judicial. El Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso reconocen que la transacción es una forma de terminación anormal del proceso, caso en el cual se requiere la aprobación del juez competente, quien va a verificar el cumplimiento de los requisitos de forma del contrato. El contrato de transacción tiene efecto a cosa juzgada en última instancia y termina un litigio o un conflicto. ¿Cuáles son las características del contrato de transacción? Bueno, la primera es que es consensual y se perfecciona con solo el consentimiento o voluntad de las partes de llegar a un acuerdo y ceder en sus pretensiones. La segunda es que es bilateral porque existen dos partes en el contrato y dos se obligan a cumplir con lo que se pactó en él. La tercera y la última es que es un contrato nominado, ya que se encuentra regulado en el Código Civil en los artículos anteriormente mencionados. ¿Cuál es el trámite extrajudicial? En sí es muy sencillo, ya que solamente se requiere esa voluntad y ese convenio entre las partes para la suscripción del contrato. Y la judicial está contemplada en el artículo 312 del Código General del Proceso. Se debe presentar una solicitud para la aprobación de la transacción con el contrato y pues la autoridad judicial competente va a reconocer pues en sí este proceso y a cualquiera de las partes se le va a dar traslado por escrito por 3 días y vencido el término, el juez aceptará la transacción que se ajuste pues al derecho sustancial y declarará la terminación del proceso. ¿Cuáles son los deberes de las partes? Las partes se obligan a cumplir lo previsto en el contrato y deben responder por los daños ocasionados cuando se acepta voluntariamente. En caso de incumplimiento en el contrato, este puede desaparecer o darse por nulo. ¿Qué hacer ante este incumplimiento? Pues se debe iniciar un proceso en la jurisdicción civil en el lugar donde se realizó la transacción. Se debe llevar el contrato y decir pues qué fue lo que se incumplió, especificarlo y si existe alguna cláusula se puede hacer efectivo. La transacción es muy similar a la conciliación, sin embargo estas tienen unas diferencias. Por ejemplo, la transacción es regulada por el Código Civil y mientras que la conciliación está regulada por la Ley 640 del 2001. Es importante informar que esta ley tiene vigencia hasta diciembre de 2021 y esta será derogada y va a ser reemplazada por la Ley 2220 del año 2022, que tendrá vigencia en el año 2023. Es importante también marcar la diferencia y es que la transacción es un acuerdo entre las partes, mientras que la conciliación requiere la intervención de un tercero que va a ser denominado conciliador. Otra diferencia es que la transacción se puede terminar extrajudicialmente, pues previene ese litigio pendiente y evita un litigio también eventual.
mientras que la conciliación es un requisito de procedibilidad para iniciar ciertos procesos. Sin embargo, también hay similitudes en la transacción y la conciliación. Tanto la conciliación como la transacción puede ser judicial o extrajudicial. También ambas hacen tránsito a cosa juzgada y también ambas pueden terminar un proceso y pues un litigio en general que puede ser pues a la larga más costoso.